Muy buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti, FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días en esta mañana de graffiti. De miércoles. Esta mañana, a mí me gusta más el Ecuador de la semana. Ajá. También a veces pega, ¿no? Miércoles. Bueno, hemos venido hablando y escribiendo sobre las distintas posiciones, eh, entre ellas la de la Unión Industrial Argentina, que termina el día de ayer con un discurso dando lástima, diciendo, nosotros somos importantes. A ver, y yo no me detengo solamente, Milei, ¿no? Porque acá ha pasado muchas cosas durante muchos años, en que la Unión Industrial Argentina, qué sé yo, en un cálculo fácil, tendría que haber visto que si eran los caminos que se llevaban, que se hacían, que se emprendían, iba a terminar en este destino. Bueno, ahora están empezando a quejarse, también una queja bastante tibia. Lo que Sí, pasa, después de casi un año. yo diría, Mucho después tiempo. de varias décadas en que dejaron, en que dieron la espalda al interés nacional, sin darse cuenta que si vos das de espalda al interés nacional, lo que estás permitiendo es que te quemen el rancho. No es solamente con Milei, esto no es solamente producto de Milei. Y lo hemos visto en la Cámara de Diputados, donde de todos bloques, del peronismo, del radicalismo, del PRO, de coalición cívica, no dieron quórum en la Cámara de Diputados para tratar el DNU, donde Caputo va a manejar la deuda externa a su gusto y placer, el mismo que la creó la va a terminar. Y ahí participaron todos. Entonces, digamos, esto es más amplio que Milei el problema. Y entre otros, porque se cae en esta movida de la caída de la sesión de diputados. No solamente cae el DNU, donde le permite, cae la posibilidad de tratar el DNU, que permite a Caputo manejar la deuda externa, también cae el proyecto de ley para terminar con la elección indefinida frente a los gremios. Notable, ¿no? Y todos calladitos de la boca. Algunos hablaron, es respetable eso, pero digamos, ve cómo acá está todo nos lleva al mismo lado. Y entre ellos también la dirigencia industrial ha sido cómplice más de una vez de esta situación. ¿Se empezarán a dar cuenta ahora? Bueno, quizás ya sea tarde. Pablo, una pregunta. ¿Se puede volver a llamar a sesión para tratar el DNU barra 70? Será en las sesiones del año que El viene, año porque que ya viene. cierra. Claro. El único que puede llamar extraordinaria es el Poder Ejecutivo y sobre los temas que imponga el Poder Ejecutivo. Así que hay otro mecanismo, pero no pueden hacer esto, mucho menos van a poder autoconvocarse. Estaba todo preparado para esto, estaba todo. Bueno, vamos a contar cómo va a ser el programa de hoy. En unos minutos vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Los fascismos de hoy. Las notas que vamos a compartir: se acerca el fin de la moratoria previsional. Otra nota: el turismo cayó a la mitad en la provincia de Buenos Aires durante septiembre. Y el gobierno dio de baja los préstamos de ANSES. La columna de Pablo Aceto se llama El debate sobre los medicamentos y, como siempre, nos despedimos con un tema musical.
Hoy vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Muy bien, Pablo. ¿Tenemos la columna de Alberto Cortés? El rápido crecimiento y en algunos casos el arribo al gobierno en ciertos países, como Argentina e Italia, de grupos políticos de ultraderecha, que hasta hace pocos años eran solo expresiones marginales, generando preocupación por su violencia verbal y en algunos casos física, pero en mucha menor medida por la posibilidad de que llegaran a conducir naciones, tiene muchas variantes, pero algunos puntos en común. La mayor coincidencia entre las situaciones que los hicieron crecer ha sido el malestar de amplios grupos sociales. En la mayoría de los casos, por razones económicas, en algunos, como El Salvador, la inseguridad, y a menudo han coadyuvado insatisfacciones vinculadas a cuestiones culturales. Los fascismos originales europeos de los años 20 y 30 del siglo pasado emergían también de frustraciones extendidas, resultantes muchas de ellas de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929, y buscaron chivos expiatorios de esas insatisfacciones, siendo las, por entonces crecientes y poderosas fuerzas de izquierda, y los judíos, en el caso alemán, los principales. El mundo emergido del fin de la Guerra Fría fue incubando, en este cuarto de siglo, manifestaciones como la islamofobia, en especial a partir del atentado a las Torres Gemelas y otros de Al-Qaeda y el Estado Islámico, y la culpabilización de los inmigrantes por el deterioro de las condiciones de vida de trabajadores y sectores medios. En realidad, esa pauperización estuvo precisamente originada en el derrumbe del socialismo real, que liberó a las clases dominantes de los principales países capitalistas de la necesidad de mantener un cierto estatus de bienestar de sus trabajadores, porque ya no existía el riesgo de que se volcaran a luchar por el socialismo. La crisis capitalista de 2008 agravó el panorama. Cualquier migración, en especial cuando es masiva, conlleva enormes costos para quienes la emprenden, y estos solo lo hacen empujados por la falta de oportunidades de una vida digna e incluso de, a menudo, simplemente sobrevivir. Esa falta de oportunidades y los riesgos de vida en el caso de los migrantes africanos, libios, sirios y latinoamericanos, para mencionar solo a los más numerosos y visibles, han estado casi siempre asociados a las políticas instrumentadas por los países a los cuales migran y en los cuales ahora son rechazados hacia sus países y regiones de origen. Así, la destrucción del país que era el de mayor desarrollo humano de África, Libia, por la intervención de Gran Bretaña, Francia y la OTAN, la guerra siria, promovida por los Estados Unidos y sus aliados, la historia del colonialismo y el neocolonialismo, a la que debe agregarse el esclavismo, de casi todas las naciones de Europa Occidental sobre África, las 1000 formas de la opresión estadounidense sobre América Latina, a la que siempre consideraron y consideran de su propiedad, son, con muy pocas excepciones, las causas sistémicas de la migración hacia Europa y los Estados Unidos. Los negocios de los fabricantes de armas norteamericanos, equipando a los grupos criminales de México y Haití, la política penal del mismo país hacia los delincuentes salvadoreños, que fue decisivo en el surgimiento de las maras en el país centroamericano y vecinos, son otros de los mecanismos por los que los Estados Unidos han promovido por décadas la migración hacia su territorio. El comienzo de la guerra de Ucrania, estrechamente ligada, además de a las prácticas expansionistas de la OTAN, a los grupos ucranianos nazis que reivindican sin pudor a batallones de las SS y colaboradores de Hitler, generó otra oportunidad para encontrar chivos expiatorios, que ahora eran desde Putin hasta los escritores y compositores rusos de siglos pasados. El recrudecimiento del conflicto en Asia Occidental, que durante décadas tuvo su elemento principal en la negativa sionista, apoyada por los Estados Unidos, a acatar las resoluciones de la ONU y persistir en su no muy oculta pretensión de apoderarse de toda una región muy superior a la que en 1947 se le otorgó en ese organismo, es la excusa para plantear ahora la cuestión como una lucha de la civilización contra la barbarie, entre comillas, deshumanizando a los adversarios e intentando justificar las mayores violaciones de los derechos humanos contra los, entre comillas, bárbaros. No se oculta la intención de practicar una limpieza étnica
viabilizando la apropiación de riquezas como los recientemente descubiertos yacimientos de gas en las costas mediterráneas. En América Latina, el fascismo aparece además como arma imperial contra los movimientos progresistas que se desarrollaron desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder en 1999 y se esparcieron luego por el continente. No es casual entonces que en los intentos de derrocar al movimiento bolivariano en Venezuela, financiados desde Washington, los sectores fascistas, como los encabezados por Corina Machado, tengan un rol destacado y que, tras el intento de golpe fallido posterior a las elecciones presidenciales de julio, se continúe ahora con sabotajes a los sistemas energéticos, contrabandos de armas que han sido decomisadas por cientos, y que en los momentos cúlmine las redes sociales se hayan visto inundadas de mensajes convocando a matar o prender fuego a la casa de tus vecinos si es chavista, etc. La estigmatización de las corrientes políticas que desde Washington se consideran contrarias a sus intereses, o a veces que simplemente no son las más sumisas a sus órdenes, se observa en grado extremo con el correísmo en Ecuador, el petismo en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro y el kirchnerismo en la Argentina. La persecución sistémica desde los medios de comunicación hegemónicos, el lawfare y el hostigamiento masivo y organizado desde las redes sociales son las fases iniciales de esas políticas, compartidas por los grupos fascistas y otras corrientes reaccionarias más moderadas, entre comillas, que han llegado en determinados momentos a la violencia física, como el asesinato de Mariel Franco en Brasil, el intento de magnicidio contra Cristina, muchos de los asesinatos de Ecuador, los incendios y homicidios en Venezuela este julio y en Bolivia en 2019. Lo que Hitler, Franco y Mussolini practicaban asesinando o confinando en campos de exterminio a sus opositores, hoy comienza con asedios en X, juicios armados y campañas periodísticas, pero puede terminar, y ya ha llegado en algunos casos, en la violencia y el exterminio físico. En países europeos con regímenes parlamentarios como Austria y Países Bajos, grupos de ultraderecha han llegado a ganar elecciones, pero luego se vieron imposibilitados de formar gobierno por la negativa, por ahora, de otros sectores políticos a aliárseles. Algunos de esos grupos, unidos por su estigmatización de la inmigración no europea, divergen en su alineamiento internacional, como es el caso de la otanista Meloni en Italia y el más prorruso Víctor Orbán en Hungría. Algunos de estos fascistas, como Milei, se han alegrado del triunfo electoral de Donald Trump, con quien comparten su retórica contra el cambio climático, el feminismo y los gobiernos progresistas. No obstante, el nacionalismo de Trump, que pretende inclinar más la balanza hacia Estados Unidos y en contra de sus contrapartes en las relaciones con todos los países del mundo, puede depararles sorpresas desagradables. Es obviamente necesario resistir los avances fascistas en todos los territorios, pero si su origen está en la incapacidad demostrada de algunos gobiernos de apariencia progresista y otros más conservadores de resolver los principales problemas en las condiciones de vida de amplios sectores populares, la única solución de fondo pasa por generar proyectos políticos que resuelvan esos problemas. El triunfo frente amplista en las elecciones uruguayas, sumados a otros ya producidos y por venir en varios países de la patria grande, dan la esperanza de que eso es bien posible. Se acerca el fin de la moratoria previsional. Raúl Cuevas, coordinador del Centro Provincial de Inclusión Previsional, dijo que el gobierno nacional confirmó el fin de la moratoria previsional el 23 de marzo de 2025. Es una situación angustiante para mucha gente que no tiene los aportes necesarios, no llega con el requisito de los 60 años antes de la fecha de finalización de la moratoria y no se le puede resolver el caso. La actual ley de moratoria previsional que el gobierno de Milei va a eliminar permite a las personas en edad jubilatoria regularizar los periodos faltantes para alcanzar los 30 años. Esto lo voy a repetir porque es importante.
permite la moratoria previsional regularizar los periodos que le faltan para alcanzar los 30 años. Pueden hacerlo a través del pago en cuotas, que es descontada de manera directa del haber jubilatorio. La cantidad de cuotas puede ser de hasta 120. Esa cuota que se paga solo sirve para acceder a la jubilación, no incide sobre el haber, que se calcula sobre la base de los aportes efectivamente ingresados sin moratoria, con la garantía de la jubilación mínima menos la cuota de la moratoria más eventualmente algún bono. La situación es angustiante porque es impresionante la cantidad de gente que viene por día y no se le puede resolver el caso porque no llega a marzo con los 60 años. Esto es lo que dice Raúl Cuevas. La moratoria no es un regalo. Te anticipan la jubilación y el aporte te lo van descontando mes a mes. La cuota es de 60 a 70 mil pesos. Cada 10 mujeres que no están en actividad, ya sea monotributistas, autónomas o amas de casa, una sola tiene los 30 años de aporte. Es decir, 9 necesitan moratoria para jubilarse. Y de cada 10 hombres, solo 3 tienen los años de aportes. Negó Cuevas que con la moratoria se desfinancie ANSES o provoque un desequilibrio. Esa es la verdad de ellos. Para Milei, la jubilación es un gasto. Quiere déficit cero y así reduce gastos. Pero la jubilación es un derecho, no un gasto. Acusó al gobierno nacional de manotear el fondo de sustentabilidad del organismo. Acá el problema es que por la crisis y las políticas que impulsan, hay menos patrones que aportan. Y también hay mucha gente que ha trabajado en negro, Pablo, porque su empleador no ha hecho los aportes. Entonces no hay forma de que llegue a los 30 años. El tema de la falta de aporte, que no es una, según el jefe de gabinete, bien digo, ex funcionario peronista, también, porque viste que todos se mezclan acá. Dice que la culpa es... Algunos se mimetizan. La culpa es del jubilado que en su momento no denunció al patrón. Bueno, bárbaro. Ahora, las medidas, duras o no, son justas si son para todos. Y si son para todos, sobre quién impacta, porque cobrarle un impuesto a un rico no le hace mella. Por ejemplo, las moratorias impositivas, ¿se van a seguir efectuando? Los que deben impuestos, claro, y pagan con moratoria, sí, ¿qué tratamiento va a tener? Porque si es injusto la moratoria previsional, es injusto, por ejemplo, el blanqueo. Claro. Porque claro, el blanqueo era plata guardada, la cual no pagaron impuestos y después terminaron pagando 2 mangos. O, qué sé yo, en distintos servicios. Por ejemplo, acá cadena de hoteles no pagaban ni ARBA ni tasas municipales y después se adherían a moratoria. Digo, ¿eso se va a terminar también? Claro. Porque, a ver, si tanto nos molesta la moratoria, nos preocupa la moratoria de los jubilados. Claro. Y los que deben AFIP, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo, Arca se llama ahora, el que debe Arca, ahora, el que debe ARBA, el que debe tasas municipales, digo, entonces,
si vamos a estar en desacuerdo con toda moratoria, entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, el blanqueo de capitales? Que no estamos hablando de domingo, estamos hablando de plata, que algunos dicen que, yo no sé de dónde es, cómo se origina, lo que sí es claro que eso lo guardaban, lo metían en un cajón para no pagar impuestos y terminaron ahora blanqueándolo con 2 mangos. Entonces, si está mal una cosa, está mal la otra. Bien, vamos a otro tema. El turismo cayó a la mitad en la provincia de Buenos Aires durante septiembre. La ocupación hotelera fue de un 38,5% menos que en 2023 en la provincia de Buenos Aires. Hay preocupación en el sector por los números que arrojó el INDEC. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, dio a conocer el informe de ocupación hotelera de septiembre y mostró un importante desplome interanual del turismo para la provincia de Buenos Aires, que tuvo un 38,5% menos de ocupación hotelera que en el mismo periodo del año pasado. Si bien no es temporada alta, la comparación interanual es contundente. Apenas 110.000 viajeros se alojaron en hoteles bonaerenses y la mitad de ellos, 51.000, eligieron Mar del Plata como su destino. Además, fue la provincia con una caída más marcada. En otros distritos el turismo cayó entre un 13% y un 17%. También bajó fuertemente el turismo internacional. El año pasado, casi 3.000 extranjeros visitaron la provincia en el mes de la primavera. Este año, con un dólar planchado y aumentos de precios en pesos, cayó un 47,6% el número de turistas extranjeros que pernoctaron al menos una noche en territorio bonaerense. Cifras que preocupan a un sector que comenzaba a recuperarse después de la fuerte caída que sufrió durante la pandemia de COVID-19. Bueno, el desplome del turismo no afectó solamente a la provincia de Buenos Aires. Según el informe del INDEC, en septiembre de 2024 se estimaron 3.400.000 pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Esto implicó una disminución del 19,2% respecto al mismo mes del año anterior. La cantidad de viajeros residentes bajó y la de no residentes también disminuyó. Por último, también se achicó el tiempo de estadía. En promedio, los viajeros se quedaron 2 noches en su destino. Esto es un 4,9% menos que en septiembre de 2023. Muy bien. Va a ser una temporada difícil para Mar del Plata y para todos los destinos turísticos, ¿no? En general del país. Bueno, Pablo, vamos a tu columna, el debate sobre los medicamentos. Bueno, esto parte del último discurso de Cristina Kirchner, ya como presidenta del PJ. Dicho sea de paso, se le están escapando algunas tortugas, por lo que se ve, o quizás no se están escapando. Aparentemente hay un avance con la propuesta del hijo, bueno, lo que pasó el jueves en la sesión. Pero trae a debate algo que sirvió para un día de discurso, sobre el tema de los medicamentos, donde le pide, tiene la gran idea, la señora viuda de Kirchner, de pedirle a Milei que se anime y libere la importación de medicamentos, básicamente de la India. La India es una gran
propulsora de tecnología, de farmacéutica, han construido una industria de bajo costo. Digamos, entonces ahora la discusión es quién es más de derecha. Cristina está buscando eso, ¿no? Ganarle el espacio de referente del capitalismo a Milei. Tampoco nos sorprende. Nunca fueron otra cosa. Fueron tan privatizadores como cualquier otro. Tengo una lista para tener. Sí, yo reconozco que hay cosas que no las hacían. Por ejemplo, el tema de la moratoria previsional, el tema de los medicamentos de PAMI. En esas cosas sí hay que reconocer que tenían por lo menos un acercamiento con la gente. Pero en la cuestión estructural de fondo no iba a cambiar. Y la verdad que la situación que se vive hoy, y vamos a referirnos puntualmente al tema de medicamentos, la verdad que la estábamos esperando hace 29 años. ¿Por qué 29 años? Porque en 1995, para ser más exacto, el 14 de marzo, se sanciona la ley 24481, por supuesto, /95, que es la ley de patentes. Lo que tenemos ahora, las circunstancias que estamos atravesando en relación con medicamentos, empieza el 14 de marzo de 1995. Yo me acuerdo que yo salía a trabajar, un día, era un jueves, y salía rezongando, tenía pelo en esa época, y salía rezongando, y yo veía a la gente haciendo su vida normal, digo, no se dan cuenta de lo que pasó. Esto, por supuesto, se ha ido desarrollando en el tiempo a través de la política de subsidios, que la política de subsidio en la Argentina era la alfombra donde se tiraba la mugre abajo, hasta que un día la mugre salió por fuerza propia. ¿Qué es lo que se hace con la ley de patentes? Es principalmente atarnos a un régimen de reconocimiento de propiedad intelectual, que no es que no existía en la Argentina, pero tenía nuestras propias normas. Se lleva las patentes a un reconocimiento de 15 y 20 años, se reconoce el derecho, se privatiza el derecho de propiedad. La propiedad, como toda propiedad, no tiene función social. Y esto no significa no reconocer la propiedad intelectual, significa también reconocer la función social de la propiedad, en este caso, el descubrimiento, por ejemplo, farmacéutico. Porque recordemos que los descubrimientos se hacen en función de descubrimientos anteriores, por lo tanto, nunca un descubrimiento es 100% de alguien, sino está usufructuando conocimientos anteriores que por ahí los junta y sale una cosa en función de tecnología que crean otros. Entonces hay un reconocimiento al inventor, pero también hay un reconocimiento de que el que inventó algo está utilizando el primer invento que fue la rueda y el primer invento que fue el primer descubrimiento que fue cómo hacer el fuego. Esta ley de patente, ¿qué es lo que se tiene que discutir? No si a ver si le abrimos el mercado a los hindúes, a los norteamericanos, a los chinos, a los japoneses. Lo que tenemos que discutir es la ley de patentes. La ley de patentes privatiza el conocimiento, le saca la función social. El concepto de propiedad, como si la propiedad intelectual surgiera de la nada, como si como si el tipo que inventara algo inventó desde las matemáticas hasta el lenguaje. Que eso es algo también que se discute
que discute Mazzitelli en La herencia difusa, el interés, en definitiva, es alrededor de las grandes farmacéuticas internacionales, que son las que, en definitiva, terminan usufructuando la suma de conocimientos. Para eso se crea, en el año 95, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que verifica toda la utilización del conocimiento en función industrial en defensa de estos intereses, que genera limitación en el acceso de salud. Por ejemplo, un ejemplo claro, y quizás alguno me dirá un ejemplo extremo. El doctor Sabin, cuando crea la vacuna, crea varias vacunas contra la polio, pero la que realmente, como el tema de la polio empieza en el sistema digestivo, que es algo que descubre él, que entonces la vacuna de él no es inyectable, es oral. El doctor Sabin libera la patente para que todos tengan acceso al medicamento. Pasó con Volvo, por ejemplo, el cinturón de seguridad, ese que usamos todos. Volvo, cuando crea el cinturón de seguridad de 3 puntos, que usamos todos, libera también la patente para dar acceso a todo el mundo de una medida de seguridad. Es decir, las matemáticas, las resoluciones que se hacen sobre el cinturón de 3 puntos o el Sabin oral, es la suma de conocimientos que venían desde antes, de tecnologías que crearon otros, que es lógico que tengan un reconocimiento, incluso económico, por el descubrimiento, pero partiendo de que es la suma de conocimientos, también tiene que tener un sentido social. También esta ley de patente tiene incompatibilidad con la Constitución Nacional, que establece la propiedad intelectual debe ser protegida de manera que no se convierta en un obstáculo para el progreso y la innovación. Es decir, hay una función social de la propiedad. Es decir, esta ley, que está hace 29 años, que ha llevado al precio de los medicamentos a esta situación, y estoy hablando de medicamentos nada más, también podríamos referirnos a otras áreas, donde también genera limitaciones a la ciencia y el desarrollo tecnológico nacional. Porque de hecho, los norteamericanos tomaron mucho de sus creaciones, son por ejemplo inventos chinos. Esto que estoy planteando, que por ahí alguno dirá, la propiedad privada. Hay un caso que es emblemático sobre el tema de tratamiento de propiedad intelectual, que nosotros lo estamos desarrollando en relación al tema de medicamentos, que es donde más peso tiene, por lo menos en la Argentina de hoy, pero que es una regla general. El tema es cuál es el alcance o cuáles son los límites de propiedad privada y conocimiento en función social. ¿Quiénes los establecen eso? Los establecen los norteamericanos, aunque les parezca mentira. Todos conocemos la historia de los hermanos Wright, que en 1903 diseñan un avión que realmente volaba. ¿Cuál fue el invento de los hermanos Wright? Se dieron cuenta de cómo eran las alas de los pájaros, de la curvatura que tenían las alas de los pájaros. Entonces se dieron cuenta que cuando un ala tiene curvatura en la parte superior,
el aire pasa más lento y el aire de abajo pasa más rápido. Eso es lo que hace que los aviones vuelen. Eso que lo vemos en la aeronáutica moderna, eso es lo que descubrieron los hermanos Wright. Por supuesto, lo patentaron. Claro. Comienza la etapa comercial de los hermanos Wright sobre esto y aparece un tal Glenn Curtis que en 1909 empieza a usar ese diseño y los hermanos Wright le ganan un juicio y entonces le tiene que pagar la patente. Para eso los hermanos Wright forman Wright Company y se dedican justamente a proteger su invento. Varias demandas legales, las ganan todas. Ahora pasó esto, apareció la guerra. Y en ese sentido, lo que era el triple entendimiento, es decir, los alemanes, los italianos y los turcos, tenían superioridad aérea con respecto a los integrantes de Triple Entente, que era Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que crea Estados Unidos? Lo crean ellos. En 1917 crean el pool de patentes, un pool de patentes. ¿Qué es lo que tenía de característico este pool de patentes? Es una entidad que administraba a todas las empresas que tuvieran valor estratégico en función de la guerra. ¿Y qué es lo que hicieron? Le sacaron la patente a los hermanos Wright. Es decir, hay motivos superiores a la propiedad individual. No lo digo yo, lo dijeron los estadounidenses. Y eso se dio en 1917. A partir de 1917, ninguna patente que tenga valor estratégico, estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de China, no estoy hablando de la Yugoslavia de Josip Broz, no estoy hablando de la Cuba de Castro, estoy hablando de Estados Unidos. A partir de 1917, el pool de patentes no es que le sacan la patente, la lleva a su mínima expresión, algo le pagan, pero no lo que establece la ley, sino lo que establece las necesidades estratégicas, en este caso de Estados Unidos. Y así es como le sacan a los hermanos Wright su invento. Entonces quiere decir que los hermanos Wright patentaron algo que después se lo iban a sacar. Ahora, en las reglas claras, en ese sentido, la Constitución argentina estableciendo la necesidad social de la función social de la propiedad, por lo menos establece una regla de juego. De esta forma, y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora Estados Unidos, que tiene un tratado de libre comercio, el NAFTA, con Canadá y con México, resulta que ahora Trump le va a aumentar los aranceles. Entonces, ¿para qué existe el tratado de libre comercio? ¿Para qué me haces a mí hacer cumplir una ley de patentes que me encarecen los medicamentos cuando vos no tuviste ningún problema de robarle la patente a dos bicicleteros? Porque los hermanos Wright eran bicicleteros. Y este es el punto de discusión. Yo entiendo que al jubilado que le están sacando los medicamentos, entender lo que es la ley de patente, la 24481, por ahí es medio lejano, pero la verdad que el problema pasa por ahí, no pasa por otro lado. Porque si no, hoy... ¿Y cómo se solucionaría entonces? Primero hay que ponerlo en debate, porque no lo están discutiendo esto, no lo discute.
ni la derecha ni el kirchnerismo, que no es tampoco tan de izquierda, ni tampoco tan nacionalista, ni tampoco tan popular y nacional, porque estas cosas no le discuten. Piden que abran, liberen la importación de medicamentos de la India. Muy bien por la India, porque la India no tomó el mismo camino que la Argentina. Porque, a ver, díganme cuál es la historia farmacéutica y bioquímica de la India. ¿Dónde está? ¿Dónde comenzó? Comenzó hace 10 años. Quiere decir que no tuvieron la misma ley de patente que nosotros. ¿Se entiende? Entonces, la cuestión de fondo no es si le compramos a los hindúes o a los norteamericanos, porque pareciera que es más revolucionario comprar a los hindúes, no, lo revolucionario es fabricarlo acá, porque capacidad técnica tenemos. Nuestros mismos hospitales pueden producir medicamentos. Ahora no en estas condiciones, en condiciones que no la compre nadie. Porque bien que los norteamericanos no tuvieron ningún problema en agarrar a los dos bicicleteros, que eran los hermanos Wright, y afanarles la patente. Entonces, si existe función social de la propiedad, para ellos también existe para nosotros. Y esta es la cuestión de fondo, esta es la discusión de fondo. Porque discutiendo si le vamos a comprar medicamentos a los hindúes, a los norteamericanos, a los alemanes, estamos fritos. Es lo que nos lleva... Esto, lo que hoy estamos viendo como crisis de los medicamentos, esto empezó hace 29 años, tiene fecha, el 14 de marzo. Y esto es lo que ninguno ha querido discutir en todo este tiempo. Y esta es la cuestión de fondo, porque la verdad que si nosotros con sueldos y jubilaciones argentinas, donde estamos discutiendo un kilo de arroz, o estamos discutiendo que la gente no puede comer carne, no podemos tener medicamentos a precio internacional. Cuando lo podemos producir nosotros, sin robarle nada a nadie, pero sí aplicando el mismo criterio que ellos le aplican a los demás. Entre ellos los norteamericanos que le robaron, porque lo hicieron patentar en unas condiciones y después se las sacaron. Nosotros nuestras condiciones están en la Constitución. El que viene acá sabe a lo que viene y lo está aceptando. Yo no pido que sean como la empresa Volvo, que regaló al mundo su cinturón de seguridad de 3 puntos, ni pido que sean como Sabin, que Sabin le regaló a la niñez del mundo su vacuna sin cobrar nada y poniendo años de esfuerzo, pero sí en las mismas condiciones que los demás. A nosotros nos ponen unas condiciones que los demás no tienen. Estas condiciones las puso en su momento la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que son también otros de la misma calaña, que son lo que habíamos hablado la otra vez sobre el tema de los granos, sobre la propiedad de los granos. Bueno, acá estamos hablando de lo mismo, pero en medicamentos. El tema que acá ya es ley hace 29 años, y hace 29 años que se viene comiendo el bolsillo de los argentinos, mediante el gasto directo o el subsidio, que no hizo otra cosa que durante 29 años tirar la mugre debajo de la alfombra. El gobierno dio de baja los préstamos de ANSES, sin más crédito para jubilados. Por decreto, Milei eliminó el financiamiento a tasas subsidiadas del que disponían las personas mayores y los aportantes al sistema. O sea, le está negando un crédito con su propio dinero, ¿no? Exactamente. El presidente Javier Milei oficializó este lunes la decisión de que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, deje de otorgar créditos a tasa subsidiada destinados a jubilados y trabajadores en relación de dependencia. Según fundamentaron, la medida implementada tiene el objetivo de preservar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La norma deroga los incisos
M y N del artículo 74 de la ley 24241, que permitía al organismo conceder financiamiento con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, repito que es el dinero de los jubilados, tanto a beneficiarios del sistema previsional como a empleados. El argumento del gobierno para eliminar los créditos se basa en que las tasas reales negativas aplicadas a esos créditos en un contexto de inflación perjudicaban significativamente los activos del fondo, cuyo propósito principal es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. Bueno, pero ahora resulta que no hay inflación. Eso es lo que iba a decir. Entonces, por ahí el que me escucha, y por ahí el que es policía lo va a entender mejor. ¿Por qué? Porque la caja de policía da constantemente créditos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las cajas previsionales? Pasa lo mismo que pasa con los fondos de pensión. ¿Vos qué hacés con la plata? Aparte de pagar, vos recaudás la plata, que lo pagan los activos, en algunos casos también ponen un porcentaje los pasivos, hay impuestos que también hacen aportes a las cajas, pero vos tenés un capital, bueno, pagaste lo que tenías que pagar en sueldo, ahora te queda una plata a favor. ¿Qué es lo que haces con esa plata a favor? La invertís. Por ejemplo, parte de la empresa Edenor es del ANSES. Puso la plata ahí y recauda regalías. También presta plata, porque esa plata, primero, los créditos del ANSES eran chiquitos. Sí. No era. 400.000 pesos, 600.000 pesos. En su momento, a ver, ¿qué es lo que hacían los jubilados con eso? Por ahí cambiaban el celular, porque esas cosas chiquitas era. Pero en esa cosa chiquita, el jubilado pagaba intereses y eso iba a las cercas del ANSES. Quiere decir, a ver, quieren sacar de Edenor al ANSES. No le dan préstamos a los jubilados. La plata del ANSES, ¿a quién se la están dando? La decisión de la gestión libertaria anula los créditos ANSES destinados a trabajadores en relación de dependencia y titulares de jubilaciones y pensiones a tasas mejores que las ofertadas por las entidades bancarias y con mayor cantidad de cuotas para su devolución. Con la eliminación de los créditos a tasa preferencial por decisión del gobierno de Milei, a jubilados y beneficiarios pierden una herramienta para financiarse en tiempos de crisis o de emergencia y se ven empujados a recurrir al sistema financiero tradicional con menos posibilidades de obtener el préstamo y con muchas más limitaciones para devolverlo. O sea, a los jubilados les sacan los medicamentos. No, peor, te digo, se quedó corto. Terminan yendo a los prestamistas. Claro, lo cual es peor. Lo cual peor. Lo pone en una situación muy difícil. Incluso esto también que está habilitado, y acá ya tenemos que ir a gobiernos anteriores, ¿no? Cuando se habilitan los créditos, esto lo hizo durante la época de Macri, la embargabilidad de las cuentas haberes, que le permitió a cooperativas, mafias regularizadas que están a solo efecto de préstamo, son prestamistas que se pusieron bajo la figura de
cooperativas, que esto empieza a funcionar cuando Macri permite que las cuentas haberes, entre ellas las jubilatorias, puedan ser embargadas. Bueno, esto fue el resultado. Hay que decir que pasó un gobierno kirchnerista y no lo arregló eso. Hay que decirlo también. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez Unicornio. Saludos para todos.